Bueno, pues nuevamente quiero darles la bienvenida a una nueva ah, cursada. Damos gracias a Dios porque, bueno, de a poquito, paso a pasito, estamos, este, pues conociendo un poco más, adentrándonos un poco más en específico al texto sagrado. Así es que, bueno, quiero darles la bienvenida a una nueva materia que se llama Evangelios Sinópticos. Vamos a dar un salto para ubicarnos ahora en lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Y bueno, espero que sea desafiante como lo fue el Antiguo Testamento. Y ahora tendremos en esta materia y después cuando veamos el Evangelio o las cartas juaninas o la teología juanina, pues ojalá podamos percibir que lo diferente de esta materia es que ahora la persona de Jesús será el centro de nuestra atención, será el centro de nuestra reflexión y, y evidentemente por eso iniciamos, o el Nuevo Testamento inicia con lo que se le ha denominado como evangelios sinópticos. Ujú. Así es que bienvenidos, bienvenidas a esta materia. Confío en el Señor de que nos bendecirá y nos ayudará a poder ir desentrañando la grandeza, la gloria, la interpretación, la aplicación, la reflexión que hicieron las primeras comunidades cristianas en relación a la persona de Jesús. Estaremos moviéndonos en los primeros años del cristianismo y cómo ellos, los primeros cristianos, interpretaron la persona de Jesús a la luz de los eventos que estaban suscitándose a su alrededor y a la luz de la proclamación de los apóstoles. Así es que bueno, antes de iniciar vamos a orar para pedir a Dios su bendición para este curso, para esta materia, que Dios nos dé sabiduría, que nos quite el sueño y que nos ayude a poder encarar esta materia y bueno, eh, junto con la materia de doctrinas distintivas, ir a la par, pues en esta maravillosa oportunidad que tenemos de seguir aprendiendo. Así es que les invito a orar, hermanos y hermanas, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos, te damos la gloria, porque tú eres bueno, porque para siempre es y será tu bondadosa misericordia. Gracias, Padre, porque de a poquito hemos ido avanzando en nuestra preparación ministerial por medio de este seminario. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos ha acompañado. Porque las pocas o muchas cosas que ahora hemos aprendido es porque ha sido tu Espíritu quien ha abierto nuestra mente, ha preparado nuestros corazones y ha permitido enamorarnos de ti, honrarte, adorarte a través de tu bendita palabra. Ahora, Señor, iniciamos esta nueva materia que tendrá, Señor, como reflexión a nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo. Permite, oh Padre Celestial, que caigamos rendidos ante Él en señal de adoración, que podamos adorarte, Señor Jesús, como lo hicieron todos aquellos personajes cuando vos estuviste de manera presente, visible, en carne, en este mundo. Y permite que podamos postrarnos en adoración. Queremos conocer más de tu mensaje, porque en ti se centra toda la redención de lo que somos, del cosmos entero, se centra en ti. Llegamos, Señor, a con humildad y con temor reverencial tocar el borde de tu manto. Ayúdanos a descubrirte no solo académicamente, sino también a través de los ojos de la fe.
Ayúdanos a mirar como miraron las primeras comunidades cristianas del primer siglo y a reconocerte a ti, Jesús, en tu vida y propósito, pero mucho más allá, en tu muerte y resurrección, el propósito de la salvación. En tus manos, Señor, encomendamos entonces este tiempo y te pedimos, Señor, que con humildad nos reveles tu palabra, nos inspires para que a través de la iluminación del Espíritu Santo podamos seguir aprendiendo muchas cosas más que sin duda honrarán tu santísimo nombre. En tus manos nos encomendamos, Señor. Bendícenos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, es muy altamente probable que ahora a los que hemos visto al Nuevo Testamento como una parte de la Biblia más interesante, porque en ella se encuentra la persona de Jesús, quisiera que no olvidáramos la grandeza del Antiguo Testamento, porque Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y ustedes saben que cuando el Señor pronunciaba esas palabras, no había Nuevo Testamento. No estaba ni siquiera ningún evangelio, no había nada escrito. Y lo único que existía en aquel tiempo eran los cánones, tanto hebreo como alejandrino. Y evidentemente en esos cánones encontramos las sagradas escrituras del Antiguo Testamento que se le dio a conocer. Entonces, lo que yo deseo, queridos hermanos y hermanas, es que ahora el aprendizaje que ya tenemos por la gracia de Dios, de la base fundamental que tuvo que ver la revelación de Dios en esta historia que se mueve en un pueblo llamado Israel, ahora podamos con mucho mayor facilidad identificar algunas cosas. Y entonces vamos a relacionar muchas de las cosas que sucedieron en la persona de Jesús y en el mensaje de los apóstoles, principalmente en el mensaje paulino. Vamos a centrarnos en tres grandes mensajes, o cuatro diríamos, ¿no? Nos vamos a centrar en el mensaje paulino, en el mensaje petrino, en el mensaje de Santiago, el hermano del Señor, y en el mensaje juanino, que es un mensaje muy interesante. Serán cuatro apóstoles que estaremos analizando a partir de este año y el año que viene, donde nos sumergiremos en las distintas visiones que tuvieron estos apóstoles o sus discípulos para escribir el mensaje de Jesús. ¿Cómo lo vio Pablo? ¿No? Y cómo lo expone en sus cartas, cómo lo vio Pedro y cómo lo expone en sus cartas, cómo lo vio Santiago y cómo lo expone en su carta, y las cartas juaninas, o al menos que se le atribuyen al apóstol Juan, como algo sumamente trascendente, sumamente revelado. Pero antes de llegar a la profundidad de estos grandes apóstoles en el cual está sustentada nuestra fe, es muy importante que analicemos los evangelios. Esta clase, y es muy probable que la otra, no creo que nos dé tiempo terminarla, así es que lo vamos a ver si lo planteamos en dos clases. Vamos a sumergirnos en el mundo del evangelio de Jesús. Para luego tener que contestar la pregunta del por qué solo nos vamos a centrar en esta materia en tres evangelios: el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y entonces explicaremos lo que se le conoce como los evangelios sinópticos. Para después ir abriendo y conociendo un poco más
sobre estos tres evangelios de manera mucho más cercana. Vamos a acercarnos al evangelio de Mateo, vamos a ver la teología marcana, vamos a ver la teología lucana, vamos a mirar por qué las historias en estos evangelios se escriben cuando algunos de ellos no se conocieron previamente. Y algunos sí. Algunos tomaron o consideraron algún evangelio para escribir el suyo. ¿Por qué hay unas historias en uno y por qué hay historias en otros? ¿Por qué la historia en un evangelio se relata que hubo un ciego y en el otro evangelio se relata que hubo dos ciegos? ¿Por qué? ¿Por qué el evangelio de Mateo y de Lucas tienen que ver con un poco con lo que se le conoce como la infancia o el nacimiento de Jesús y no lo hace así Marcos? Porque hay dos genealogías, una que maneja Mateo y otra que maneja Lucas. Incluso los relatos del nacimiento de Jesús son muy distintos, como los relatos de la creación, muy diferentes. ¿Por qué? Porque Marcos es un evangelio que tiene mucha prisa, tiene demasiada prisa el evangelio de Marcos. ¿Por qué los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, incluido voy a poner también el evangelio de Juan, porque estos evangelios son muy dispares en cuanto a la vida y obra y propósito de Jesucristo, pero coinciden profundamente con el núcleo pascual? Es decir, que los cuatro evangelios narran la muerte, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y hay interesantes coincidencias que establecen estas situaciones. ¿Por qué estos evangelios, no, se escriben en épocas muy diferentes a los hechos que se suscitaron? ¿Por qué se escriben? ¿Cuál es la causa, la razón por la que se escriben? ¿Son los primeros escritos cristianos? ¿Mateo es el primer evangelio de toda la Biblia del Nuevo Testamento que se escribe? Vamos a ver un poquitito, hermanos, el silencio que existe entre el año 30 aproximadamente al año 39, más o menos, 39, 40, donde no hay una producción literaria. Hay un silencio ahí entre el nacimiento de Jesús y el primer escrito sagrado que tenemos. Vamos a ver un poquitito sobre eso. ¿Qué pasó en esos años con las comunidades cristianas? Si los escritos evangélicos y los escritos apostólicos no fueron escritos al momento en que se suscitan los eventos, entonces quiere decir que durante esos años, de 10, 15 años, tal vez 20, que no sabemos qué pasó, se fueron consolidando las distintas tradiciones que se agruparon en torno a la persona de Jesús. ¿Qué nos quieren decir los evangelios? ¿De qué manera los evangelios tienen un contacto directo, no solo con el Antiguo Testamento, ojo, sino que los evangelios sinópticos tienen mucho contacto con la época del silencio, con la época intertestamentaria, con las grandes ideologías judías que se fueron forjando en la época griega, ya que el evangelio, Jesús nace muy cercano al reinado griego, muy cercano.
aunque Jesús nace en el reinado romano, pero evidentemente, hermanos, no hay muchos años de diferencia. Entonces, la iglesia cristiana tiene mucho contacto con la época griega, mucho contacto. Las disputas que hay entre los fariseos, que provienen, los fariseos es un grupo que viene de la época de los macabeos, y que su teología, que está reflejada en los evangelios, nos dan mucha luz acerca de cómo las primeras comunidades cristianas entendían a la persona de Jesús. Bien, estas y otras interrogantes vamos ahora a descifrar, a tratar de descifrar durante el tiempo que dure nuestra cursada. Vamos a ver la grandeza que esto tiene, vamos a ver la belleza que tienen los evangelios, fuertemente atacados, profundamente señalados y objetados, y que ha hecho que esto, hermanos y hermanas, muchos consideren que los relatos de los evangelios son solo cuentos de ficción. Y esto atenta contra la doctrina que nosotros creemos de que Jesús fue un personaje histórico. Hay un exponente, un teólogo muy importante llamado Bullman, que dice que los relatos que aparecen en los evangelios son mera creación literaria, o sea, alguien se los inventó. Y consecuentemente Jesús también fue un personaje inventado. Eso no es así, no es cierto. Los evangelios nos dan mucha luz al respecto. Muy bien. Vamos a entrar entonces de lleno. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer los evangelios, hermanos. ¿Han podido leer los evangelios? Solamente me estaría pensando los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. ¿Quién lo ha leído? Cuéntenme un poquitito. Mana Rosalba, muy bien. ¿Quién más? Yo también. Liti, Pérez. Yo también, hermano. Mi hermana Clarita, muy bien. Supongo que los demás también. Y si no, ya los vamos a estar leyendo. Lo que vamos a ver a continuación, hermanos, necesita que tengamos toda la atención del mundo, ¿no? Que estemos concentrados. Trataré de irme lo más despacio posible para que podamos alcanzar a entender la postura, la clase. El filósofo griego Sócrates no escribió absolutamente nada. Su discípulo, el discípulo de Sócrates, que fue Platón, fue quien le dio forma y puso por escrito el pensamiento de su maestro. Cuando fui a la universidad, estudiábamos todo el pensamiento platónico, pero sabíamos que conocer a Platón era la puerta para conocer a la persona de Sócrates, el pensamiento socrático. Si nosotros usamos esta analogía, podríamos decir que Jesús tampoco dejó nada escrito. Él no escribió nada, no hay indicio de que el Salvador haya agarrado un pergamino, un papiro y haya escrito algo. Pero su vida y su persona ha dado origen a un incesante, a una gran, inmensa literatura de casi 2 siglos en relación a su persona. Mucha gente a favor de él, ¿no? En ese grupo estamos nosotros y muchos grupos en contra del Señor. Ahora, queridos hermanos, cuando estudiamos los evangelios,
pero lo hacemos con la intención de acercarnos y de descubrir la fascinante persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Ujú. A veces me da la impresión, hermanos, que nosotros tenemos el conocimiento de Jesús basado en una religiosidad. Sinceramente, me parece que muchos de nosotros tenemos el concepto de Jesús, la imagen de Jesús, la forma de Jesús, enmarcado en una religiosidad de cualquier naturaleza, ¿no? De cualquier naturaleza. Principalmente mis hermanos y hermanas que puedan venir de la influencia católica, evidentemente la persona de Jesús está enmarcada en cuadros, en pinturas, en esculturas, en crucifijos, donde se sigue viendo a un Jesús sufriente. En el caso de que venimos de iglesias protestantes, diríamos, o iglesias evangélicas, hemos encerrado a Jesús como un pretexto para defender nuestra doctrina, ¿no? Y hemos hablado de Jesús como el garante de decir, no, bueno, yo creo así porque, bueno, Jesús así lo dijo, aun cuando a veces ni siquiera sabemos si realmente Jesús lo dijo así. Incluso, hermanos, hay muchas personas eh, que han tomado el nombre de Jesús para justificar sus atrocidades, ¿no? La famosa Guerra Santa. Y la intención de esta materia es acercarnos a Jesús. De verdad que mientras preparaba la clase estaba emocionado para que llegara ya el momento de compartirla. Porque sí, hermanos, uno no puede no dejar de sentirse fascinado cuando nos acercamos a los evangelios sobre la persona de Jesús. Ahora, debemos reconocer, hermanos, que toda persona es un misterio. Toda persona. Ustedes son un misterio en sí mismo, ¿no? Porque aunque nos vemos todos los días, pues siempre hay algo que decimos, ah, mira, esto no lo sabía de ti, no sabía quién eras, ¿no? Por eso se dice que una persona que aunque pase mucho tiempo casado, pues termina nunca acabando de conocer a su pareja. Bueno, toda persona es un misterio. Y sabemos, hermanos, que va a ser imposible encerrarla en un solo cuadro, en una sola pintura, en un solo retrato. Es decir, que en un solo documento, en una sola fotografía, podamos describir el misterio de toda una persona. Bueno, esto es mucho más difícil cuando se trata de la persona de Jesús. Pero más aún, hermanos, es mucho más difícil llevar a cabo esta tarea de reconocer a la persona de Jesús cuando lo reconocemos como el Cristo de Dios, ¿no? Como el ungido de Dios, o como lo retratan o lo dicen los evangelios como el Hijo de Dios. Ahí se nos complica mucho más el asunto y es mucho más fuerte el punto para hacerlo. Ujú. Por lo tanto, los cristianos hemos pensado que ha hecho falta por lo menos 4 retratos, 4 formas diferentes, 4 ángulos del prisma, 4 fotografías que nos permitan descubrir algo de la riqueza de la persona de Jesús. Tal vez no la totalidad, pero sí algo. Y esto se encargarán los evangelios. Ujú. Los evangelios nos ayudarán a descubrir el misterio de Dios en Jesús. Por eso, hablar de Jesús, hermanos, como tal, es decir, hablar de Jesús, no implica mayor compromiso ni menor si tuviésemos que hablar de Sócrates o de Platón o de Buda o de cualquier personaje histórico, ¿no?
Pero cuando hablamos de Jesús el Cristo, ahí la cosa cambia. Ahí es diferente. Porque cuando juntamos el nombre propio de Jesús al título del Cristo, es decir, del Mesías, ese Mesías que se vino anunciando del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, nos abre un panorama para reconocer a un personaje histórico que se le atribuye el título del Mesías, pero que nació en Nazaret, ¿no? Y entonces es la figura excepcional de quien ha tenido el cumplimiento en la larga espera de una humanidad que está buscando a Dios. Jesús viene a ser ese cumplimiento de la promesa dada, ¿no? Entonces Jesús será el centro de pues de nuestra reflexión. Voy a compartir la pantalla para guiarme con estas diapositivas. Y ubicarnos entonces, un segundo, ubicarnos ¿Me pueden indicar si se ve ya la presentación? ¿Sí? Buenísimo, gracias. Vamos a sumergirnos entonces al tema de los evangelios sinópticos. Y teniendo como base esta introducción que he hecho sobre la importancia de entender al Jesús histórico con su mesianidad, lo primero que tenemos que sumergirnos, hermanos, y sin mayor preámbulo, vamos ya directo, vamos ya a irnos sumergiendo. Ustedes ya tienen una preparación previa, así es que no nos vamos a ir por la rama, vamos a ir sumergiéndonos ya a todo este concepto. Y lo primero entonces que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la palabra evangelio. ¿Qué es la palabra evangelio? Que es la denominación que nosotros estamos usando como evangelios sinópticos. ¿Y cuál es el contenido que tiene este evangelio? Por favor, hermanos y hermanas, como les he dicho siempre, métanse a la clase, pregunten, ¿no? Ya sea que mientras estemos avanzando en la clase, ustedes tengan alguna duda, por favor pregúntela, si no al final, bueno, a veces ven que andamos corriendo y ya no nos da tiempo para hacerlo. Los que están viendo la grabación, por favor, manden sus preguntas, ¿no? Escríbanlas y yo tengo pena porque debo una pregunta que me hicieron y aún no doy la respuesta, pero bueno, al menos la tengo presente en la mente. Al menos no se me va. Y quien va a estar viendo la grabación va a decir, sí, usted dice que haga preguntas, yo le hice una y nunca me contestó. Bueno, perdón, pero la tengo presente, así es que prometo que antes de que yo muera, la voy a contestar. Así es que bueno, métanse hermanos en la clase. Insisto, me voy a ir lo más despacio posible, pero lo más contundente al respecto. ¿Okay? Solo desde la fe, y esto es algo muy importante que debemos los evangélicos, fíjense de dónde estamos partiendo, ¿no? Nosotros nos decimos evangélicos y a veces no entendemos ni por qué somos evangélicos, ¿no? Solo desde la fe se puede hablar de evangelio. Y esto es muy importante, hermanos, mencionarlo en singular. No es lo mismo decir evangelio que evangelios, en plural, ¿no? Y hoy vamos a hacer esta distinción. Hoy la clase nos va a referir solo al evangelio en singular. Entonces, solo desde la fe se puede hablar del evangelio. Y entonces, solo desde la fe, desde lo que creemos, desde nuestras convicciones profundamente cristianas, podemos decir Jesús Cristo, Jesucristo o Jesús
el Cristo. Van ustedes a ver cómo esta interrelación tan cercana, tan profunda, de la concepción del Evangelio y la persona de Jesús el Cristo, será el mensaje central que abordarán los evangelios, en plural. Todos sabemos ya de manera generalizada lo que significa la palabra evangelio. Efectivamente, esta palabra no es más que una transcripción del término griego eugelion. Esa es la palabra que aparece en griego. Euangelion es evangelion. Bueno, perdón por no saber hablar griego. Bien, esta palabra, que es una palabra muy interesante, está dividido, está formado por dos palabras. Por el adverbio eu, que significa bien, ¿no? Y por el verbo agelo, que significa yo anuncio, comunico un mensaje, una noticia. Por lo tanto, evangelio en términos generales y como se entendía desde una concepción griega, es un anuncio, una noticia. Pero no es una noticia cualquiera, sino es una noticia bien, ¿no? O una noticia buena. Y entonces, queridos hermanos, esta palabra, ¿no?, va a acuñar un sentido de explicar por qué Jesús el Cristo se convertirá en evangelio, en una noticia buena, en una noticia buena. Cuando las primeras comunidades cristianas, que recuerden que las primeras comunidades cristianas, estamos hablando no solo las que se establecen en Judea, sino las comunidades cristianas, judeocristianas o gentiles que se establecen en todo el Asia Menor, ellos en su vocabulario reconocen la palabra evangelion. Esa es la palabra que ellos reconocen como una noticia buena, como alguien que anuncia algo, ¿no? Y entonces es muy interesante, queridos hermanos, cómo las primeras comunidades cristianas van a escoger la palabra evangelio, esa noticia buena, para denominar, para llamar o para darle nombre a ese acontecimiento único e inédito, a ese suceso, ¿no?, pleno, total, donde se les comunica y del que quieren dar testimonio de este acontecimiento. Y todos sabemos, ¿no?, de que estamos hablando del acontecimiento de una persona llamada Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, el ungido de Yahvé, ¿no? Y es interesantísimo, hermanos, cómo esta formación de la concepción de las primeras comunidades cristianas para relacionar la buena noticia, ¿no?, el evangelio con la persona de Jesús, era porque ellos querían dar testimonio y manifiestan de una forma tan decidida y tan comprometida con este mensaje, el mensaje del carpintero de Galilea. Como vamos a mirar en esta clase, la importancia que tiene la asociación que se hace de esta palabra para referírsela a Jesús el Cristo. Un segundo, hermanos, porque la verdad que me lastima la resolana del sol. Y como comprenderán con mi color polaco que tengo de piel, pues me deslumbra más el sol.
el mensaje de Jesús. Pero esta denominación que vamos a encontrar en el texto sagrado, esta relación que las comunidades cristianas van a acuñar en favor de la persona de Jesús, no es un tema privativo de, ah, del texto sagrado. O sea, no es algo que algún cristiano haya inventado como propio, ¿no es cierto? El término evangelio ya se acuñó mucho, hermanos, en los textos profanos o en los textos que se consideran, pues, que no son parte del texto sagrado, ¿no? Y entonces, en la literatura que existía en ese tiempo, principalmente en la literatura griega, el término evangelion o evangelio, ¿no? Como se ha traducido, era conocido y usado por autores profanos, es decir, por autores que nada tenían que ver con el cristianismo. En un primer momento, esta palabra, estamos hablando en contextos fuera del cristianismo, esta palabra significó el regalo que se daba al portador de una buena noticia. Eso significaba, en primera instancia, la palabra evangelio, el regalo que se daba al portador de una buena noticia. Ya cuando avanza, básicamente en el griego clásico, ¿no? Además de este sentido de regalo que había en la cosmovisión griega, se viene a designar más especialmente, o se le da un significado mucho más especial, y se dice entonces que evangelio es el sacrificio ofrecido con ocasión de una buena noticia. Entonces vean cómo va evolucionando el concepto de evangelio. En primer lugar era un regalo, después dije no es un regalo, sino debe entenderse ese regalo como un sacrificio ofrecido en ocasión de esa noticia buena, de esa noticia bien. Finalmente, hermanos, cuando ya llegamos más al griego helenístico, más ya cuando la cultura griega está en su pleno apogeo, la palabra evangelio va a equivaler a la denominación la buena noticia en sí misma. Se va a quitar el concepto de regalo, de sacrificio ofrecido, y dirán, evangelio es una buena noticia sin necesidad de darle ninguna otra connotación u otra adjetivación, sino será una buena noticia por sí sola. Y entonces, en términos, insisto, fuera del cristianismo, esta palabra griega, evangelion, se usaba sobre todo para designar el anuncio de una victoria militar. Entonces, cuando había una victoria que un pueblo tenía, que un imperio, que un general obtenía, entonces se producía evangelion. Se producía un evangelio, que en este caso vendría a ser una victoria militar. Vean ustedes entonces, queridos hermanos y hermanas, cómo este concepto dentro de la cultura griega fue cambiando, fue mutando, fue dándose de distintas maneras. En la vida profana, entonces, abundan los evangelios. Es decir, en plural, hay muchas buenas noticias, muchas buenas noticias. Ya sea que sea por parte de un regalo, de un sacrificio ofrecido por sí mismo, ¿no? Es decir, en la cosmovisión de la sociedad griega que rodeaba la época cristiana, ¿no? Cada acontecimiento feliz que se daba
a lo largo de un reinado era una buena noticia. Cada victoria era un evangelio. Entonces, si había 20 victorias, había 20 evangelios, 20 buenas noticias, ¿no? Y este concepto de que cada buena noticia y que cada momento de la historia del griego, ¿no? Cambiaba su concepción, dio entonces como resultado que no hubiese un sentido permanente de lo que significaba evangelio o buena noticia. En cambio, hermanos, y aquí es lo más interesante, ya que las primeras comunidades cristianas comenzaron a usar esta palabra griega que para ellos significaba una buena noticia en sí misma, un regalo, un sacrificio ofrecido, porque la mayoría de los miembros de las comunidades cristianas pues hablaba griego, ¿no? Pablo hablaba griego. ¿No? Para los judíos, principalmente, y después para los cristianos, no había evangelios, no había tantas buenas noticias como cosas felices podrían haberles acontecido. Para los cristianos había solo un evangelio. Y esto es sumamente interesante porque esta buena noticia, una sola buena noticia, no cambió. Siguió considerándose permanentemente en el tiempo y que incluso hoy nosotros hablemos de un evangelio en singular. Porque para nosotros solamente existe una buena noticia, ¿no? Una buena noticia. Y esa buena noticia es Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Pero quise traer a colación a la clase esta diferenciación para que ustedes vean cómo las primeras comunidades cristianas se enfrentaron a este desafío de asociar, ¿no? Y de cambiar el paradigma que existía en la sociedad y decir, sí, es uno más que murió. Y los cristianos dijeron, no, 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 no es uno más, no es una victoria más, ¿no? Es solo un evangelio. Y entonces la cosmovisión cristiana va a utilizar esta postura, ¿no? Y la va a reflejar en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero no serán 4 evangelios, no serán 4 victorias, no serán 4 buenas noticias. Será una sola, ¿no? Retratada en 4 retratos. Un misterio de la persona de Jesús reflejada en 4 personas, pero es un solo evangelio. Y esto era radical, hermanos, en la cosmovisión del primer siglo. Radical. ¿Okay? Bien, antes de entrar al concepto de la literatura cristiana, vamos a mirar que este término evangelion aparece ya en la Biblia griega, en la Biblia de los 70, en el canon alejandrino. Y vamos a ver cómo la Biblia griega traduce del hebreo, ¿no? Y la traducción griega elige utilizar la palabra evangelion. Esta palabra, como dijimos, hermanos, no es una invención de Jesús. Jesús no dijo, yo soy el evangelio, ¿no? Tampoco es una invención de los primeros cristianos, el uso que se hace de la palabra evangelio en la persona de Jesús. Ya sabemos que el término evangelio o evangelion ya predominaba en la cultura griega muchos siglos antes, pero ya para referírsela o aplicársela a la persona de Jesús, es altamente probable que esta denominación, esta asignación haya sido influencia de la Septuaginta, de la traducción griega, traducción que usaron los apóstoles para predicar el evangelio.
Porque en esta traducción, hermanos, utiliza unas 20 veces el verbo eugelisestai y 6 veces el sustantivo evangelion o evangelia, dando a entender, ¿no?, que esa era la denominación correcta que se daba para la buena noticia que iba a venir respecto del Mesías. Fíjense ustedes, y vamos a leer, ayúdenme por favor a leer estos textos. Nosotros estamos influenciados por el segundo Isaías, la teología del segundo Isaías, porque fíjense ustedes que la teología del segundo Isaías nos vamos a encontrar que la buena noticia, el evangelion, ¿no?, significa la próxima llegada del reino de Dios. Entonces, en la cosmovisión del pensamiento hebreo del Antiguo Testamento, ¿no?, se entendía que el evangelion tenía que ver con la llegada inminente del reino de Dios. Y entonces este reino, fíjense la denominación que desde la antigüedad se viene dando sobre el reino de Dios, y se da desde el marco de establecer los signos de la paz. Este reino iba a traer paz, este reino iba a traer liberación y este reino iba a traer felicidad. Por favor, ayúdenme. ¿Quién quiere leer Isaías 49? Leo en Dios habla hoy. Sí, sí. Dice, súbete Sión a la cumbre de un monte, levanta con fuerza tu voz para anunciar una buena noticia. Levanta sin miedo la voz, Jerusalén, y anuncia a las ciudades de Judá. Aquí está el Dios de ustedes. Esto era 49. Así es. La buena noticia, ¿se dan cuenta? En Reina Valera dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Está proclamando, ¿no? Hay un mensaje, hay una buena noticia, hay un anuncio, ¿no? Y el anuncio es que ved aquí al Dios vuestro. Esa era como la teología del segundo Isaías. Recuerden que el segundo Isaías está enmarcado dentro de lo que es el exilio, ¿no? Está hablando de que en algún momento eso va a pasar, lo que está viviendo el pueblo en el cautiverio babilónico se va a ir y algún día Jerusalén será levantada y el reino dirá no temas, Yahvé le dirá no temas, porque aquí está el Dios de nosotros. Entonces, fíjense cómo en la teología del segundo Isaías establece básicamente la idea de lo que sería el reino de Dios, ¿no? Vamos a ver el otro texto, 52:7, por favor. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Pueden percibir, hermanos? ¿Pueden percibir los elementos de los que estamos hablando en cuanto a la concepción que se tenía en la teología isaíana en relación al reino? Liti, si vos tenías la versión de hablado, o alguien que tenga otra versión diferente a Reina Valera, si me ayuda a leer, por favor. Dios habla hoy, tengo pastor. ¿Quiere que lean esa versión? Sí, tienen esa versión, está bien. Leo Isaías 52:7, esa, en Sí, por esta favor. versión dice. Bueno, dice así, qué hermoso es ver llegar por las colinas al que trae buenas noticias, al que trae noticias de paz, al que anuncia la liberación, y dice a Sión, tu Dios es rey. Muy bien, entonces,
En el texto griego, donde dice buenas del bien, ellos utilizan evangelion como un signo de paz, de felicidad, de plenitud, ¿no es cierto? El que trae alegres nuevas, el que trae buenas nuevas, el que le dice, el reino de Dios vendrá, tu Dios reina. Cuando la expresión dice tu Dios reina, está hablando del reino de Dios, es decir, de un reino, ¿no?, que esperaba Israel que se estableciera como un signo de la llegada del Mesías. Ajá. Y lo plantea como, vea la relación que hay entre la buena noticia y el reino de Dios. Vamos a leer ahora en el 61, versículo 1, y ahora nos situamos en el tercer Isaías. Ajá. El capítulo 61, recuerden que es el tercer Isaías. ¿Alguien quiere leer el versículo 1? Lo leo en NTV. Por favor. Dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar a los cautivos serán liberados, y que los prisioneros serán puestos en libertad. Gracias. ¿Qué les suena este pasaje, hermanos? ¿Qué les suena? ¿Con qué lo relacionan este pasaje? Hermano, ¿Sí? con la venida de Jesús, con la Sí. vida de Jesús. Ok, buenísimo, sí, pero ¿algún evento, algún acto que a ustedes les venga a la mente cuando escuchan este pasaje? A ver, tal vez si lo leemos en Reina Valera nos afinará más el oído. ¿Alguien quiere leerlo, por favor, en Reina Valera? Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. No, pero todavía falta. Bueno, Ay, está bien. perdón. Sí, yo me quedé ahí. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ok. Estamos en el tercer Isaías. En algún momento miramos que estos capítulos finales del libro de Isaías, estamos hablando ya en la época de la restauración, donde se mira de manera gloriosa y con mucha esperanza la llegada del reino. Y entonces el tercer Isaías nos habla de que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Qué evento les trae a la mente? ¿Con quién lo relacionan? Cuando Jesús está en el templo, hermano, Claro. y le dan a leer el rollo, y él dice, esta profecía se ha cumplido hoy. Ah, exactamente. Muy bien. ¿Recuerdan el momento en que Jesús... Lo vamos a ver ahora. No me voy a adelantar. Solamente quiero que no lo pierdan de vista. Esta concepción que se tiene del reino, ¿no? Que se tiene del reino es tomada, evidentemente, de esta teología isaíana en relación al Mesías. Ajá. Y entonces la Biblia de los 70 o la Biblia griega, ajá, va a utilizar esa palabra cuando se habla en el hebreo se habla de buena noticia, va a utilizar la palabra evangelion, va a darle ese significado. Para los judíos entonces, y esto es muy importante resaltar, hermanos, para los judíos no hay más que una buena noticia. No hay varios evangelios, no hay varias buenas noticias, es solo una. ¿Y cuál es la buena noticia? La llegada del reino de Dios. La llegada del reino. Este concepto del reino de Dios, hermanos, es fundamental para entender el ministerio de Jesús. Si nosotros no entendemos lo que significaba, lo que representaba la importancia de la concepción de la teología isaiana respecto
de la llegada del Mesías en función del reino o la visibilidad del reino, no vamos a poder entender el mensaje que está encerrado en los evangelios. Porque escúchenme algo, hermanos y hermanas. Quienes escriben los evangelios son personas que conocen la teología de Isaías, que han leído al profeta Isaías. Ajá. Y entonces no va a ser inocente para ellos, bajo ninguna circunstancia, relacionar a Jesús con esta teología del Antiguo Testamento. No va a ser inocente, no va a ser al azar, va a tener una profunda implicación y lo va a utilizar en la persona de Jesús. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos y hermanas? Cuéntenme un poquitito. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Les aconsejo algo, hermanos. Estoy tratando de definir cómo voy a calificar esta materia. Así es que si ustedes en clase no me preguntan nada, voy a tener claro que no entendieron nada, entonces voy a hacer muchos exámenes parciales y un examen final con todo lo que vamos a ver. Pero si ustedes me preguntan, entonces ya no voy a hacer examen. Tal vez si use yo benevolencia y aprueben la materia sin hacer examen. Ah, no es cierto. Muy bien. Entiendo entonces que vamos bien, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a relacionar esto? ¿Qué es lo que pasó? Fíjense, el Antiguo y el Nuevo Testamento no son dos ideas separadas. No, por eso cuando alguien me dice, no, yo no predico del Antiguo Testamento porque eso yo no le encuentro ni pies ni cabeza. A mí solo me gusta predicar del Nuevo Testamento, pues está demostrando una gran ignorancia del texto bíblico y del mensaje que encierra de una manera correcta el reino de Dios en Jesús, ¿no? Liti dice que necesitan evangelion en esta materia. Necesitan una buena noticia. Entonces, yo les pido que saquemos de nuestra mente esa concepción y pensar decir, no, yo me gusta el Nuevo Testamento porque, bueno, ahí se habla de Jesús. Si nosotros no entendemos lo que sucedía en el Antiguo, la verdad es que estaríamos haciendo un mensaje muy diferente. Vamos al Nuevo Testamento. Ajá. Y vamos a ver cómo las primeras comunidades cristianas, trayendo en su mente y en su oído el mensaje isaíano, ¿no? De esta buena noticia, de este Evangelion, vamos a ver que hay un cambio significativo en el sentido que utilizan las primeras comunidades cristianas. Hay un cambio interesante. Ajá. En los escritos del Nuevo Testamento observamos este cambio significativo, un cambio de sentido. Los 54 casos en que se emplea el verbo evangelizein y los 76 casos en el que se emplea el sustantivo evangelion van a distribuirse en tres grandes categorías. Así es que a partir de este momento vamos a explicar cómo esta palabra evangelio, ¿no? Este significado de evangelio va a cambiar de manera rotunda en las comunidades cristianas. Y en todos estos casos, 54 más 76, más de 100 veces que se utiliza esta palabra evangelizein o evangelion, lo vamos a ver reflejado en tres categorías, en tres conceptos, en tres grandes apartados. El primero de ellos, hermanos, es cuando Jesús anuncia la buena noticia de la llegada del reino de Dios. Jesús, hermanos, está en función de la teología isaíana.
Eso lo vamos a ver con detenimiento. El segundo apartado lo vamos a ver en el momento en que los discípulos anuncian la buena noticia de Jesús. Aquí hay un cambio totalmente de concepto. Lo vamos a ver con mayor calma. Ajá. Ojalá ya se estén dando cuenta de dónde está el cambio, el cambio de sentido en ese significado. Y lo que vamos a mirar, hermanos, es que Marcos, el evangelio que se cree que fue el primer evangelio que se escribe, no así el primer libro de la literatura cristiana, pero sí el primer evangelio que se escribe, va a iniciar con Evangelion. Su evangelio va a iniciar con evangelio. Entonces, lo que vamos a hacer en clase es analizar estos tres momentos. Ajá. Estos tres momentos para ver y analizar, hermanos y hermanas, el profundo significado que tiene la buena noticia, ¿no? Y el cambio que radica en lo siguiente. El anunciante pasa a ser el anunciado. Aquí, el inciso A. ¿Quién es el que anuncia el evangelio como reino de Dios? ¿Quién es? Jesús. ¿No? Él es el que anuncia. Es el anunciante. Dice, el reino de Dios se ha acercado, ha llegado a vosotros. ¿Ok? Pero esta concepción va a cambiar. Y entonces cuando Jesús va a morir, ¿no es cierto? Durante estos años de silencio que les he dicho a ustedes, desde que el Señor Jesús muere, hasta que se escribe el primer escrito sagrado o canónico, ¿no? Hay un par de años muy interesantes. Bueno, ahí cambia. Ahí el anunciante pasa a ser el anunciado. Es decir, ahora los discípulos van a decir que el reino de Dios se centró en la persona de Jesús. El Evangelion, la buena noticia, es Jesús. Hasta ahí no tenemos ningún escrito que lo respalde. No hay de que, a ver, saquen su Biblia y vamos a ver el Evangelio de Marcos, de Lucas. No, no, no. En estos años no hay. Estos años, las comunidades cristianas, ¿no? Que se van formando en sus distintos contextos, van a entender que ese reino de Dios que se dijo en Isaías y que Jesús lo promulgó, se cumple en su persona. Esa va a ser la reflexión que estas comunidades hagan. Hasta que el acto de esta proclamación, ¿no? De este entendimiento, de esta maduración teológica de las primeras comunidades cristianas, lleven a decir, plasmemos esto, escribámoslo. Y es así como nacen nuestros evangelios. Entonces, fíjense cómo es re interesante esta parte. Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, y quiero preguntarles, válgase la redundancia, si estoy siendo claro en esto. Las primeras comunidades cristianas entendieron el proceso de asignarle a Jesús, ¿no? Esta concepción del reino hasta después de su muerte y de su resurrección. Todos dijeron, es cierto. Ahora Jesús es el reino, lo que se promulgó, lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Entonces, durante muchos años, casi 2 décadas, ¿no? Casi 2 décadas, la tradición oral jugó un papel muy importante. Empezaron a ir de boca en boca diciendo Jesús es el reino, Jesús es el Evangelion. Jesús, ¿no es cierto? Es lo que el profeta Isaías había anunciado. Y entonces, no sé, depende el autor que consultemos, ¿no es cierto? Vamos a mirar que aproximadamente en el año 60, aproximadamente, algunos dicen que antes, algunos dicen muy después. Bueno, ortodoxamente, vamos a poner que en el año 60
se haya escrito el Evangelio de Marcos, el primer evangelio. Este primer documento que nos va a decir todo esto que estamos hablando. Y entonces ahí es que se convierte en texto sagrado. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? No, ¿O están durmiendo ya todos? no, estamos acá. Lo que yo entendí es que cuando se dice evangelio, o sea, que anunciaban la llegada de Jesús, significaba las buenas noticias, ¿no es cierto? Y después, cuando Jesús nace, es lo que escribimos acá abajo, es el anunciante pasa a ser anunciado y el acto de proclamación se convierte en texto. O sea, en el mismo Jesús, pero fue anunciado y después él ya estaba acá en la tierra entre nosotros. Es una pregunta. Sí. Recuerden ustedes que cuando nosotros nos situamos en la teología de Isaías, el pueblo de Israel o el pueblo judío esperaba un Mesías. Pero nunca pensaron que ese Mesías iba a ser Jesús. No pensaron. Porque la concepción del reino Sí. venía en función de un guerrero, venía en función de un general militar, venía en función de alguien que venía a establecer un imperio, como el imperio persa, como el imperio babilónico y demás. Entonces, cuando aparece Jesús, Jesús se da a conocer, lo vamos a ver ahora con mayor detenimiento, que es muy tranquilo, porque yo lo voy a desmenuzar con toda la claridad del mundo, pero Jesús se da a conocer como ese reino, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos está presente. Entonces, durante su proclamación terrenal, Muy bien, hermano. él hablaba de que él, pues era el reino, ¿no? Pero los discípulos no lo entendieron hasta que el Señor Jesús muere, resucita, es llevado al cielo y ahora ellos tienen la responsabilidad de predicar ese evangelio. Y entonces, ¿qué dicen estos discípulos? Que van haciendo comunidades cristianas. Les dicen, bueno, eso que ustedes escucharon del profeta Isaías, queremos decirles que Jesús dijo que Él era el reino, por lo tanto, Él es el reino. Entonces, alrededor de 20, 25 años aproximadamente, lo único que pervivió en el tiempo para las comunidades cristianas eran las tradiciones orales, ¿no? De decir, sí, Jesús dijo que el reino se había acercado. Ah, entonces Él es el reino. Y no fue sino más o menos en el año 60 cuando se pone por escrito. Y es que nace el Evangelio de Marcos. Y luego vendrá Mateo, y luego vendrá Lucas, y luego vendrá Juan. Y entonces ya por escrito se dará constancia y se dejará Gracias, firmeza de que clarito. Jesús es el Mesías, el ungido de Dios. Pastor, ¿se puede? Sí, por favor. Usted sabe que el otro día justo estaba pensando sobre eso. Yo de rato pienso también. Y yo- no, digo, ¿cómo era antes, no? Porque toda la historia que sabemos de Jesús, ¿no? Que fue anunciado por Isabel, que María quedó embarazada, que tuvo al chico, que todas esas cosas. Eso la gente no lo sabía, no se comunicaba, no se sabía. Porque después cuando Jesús fue llamando a los apóstoles, ¿verdad? A todos, ellos igual no le creyeron a Jesús hasta que vieron que o sea, hasta que resucitó. Hay ciertas cosas que por ahí te dejan la duda. Antes no se hablaba, no había chisme, como decimos nosotros. ¿O qué pasaba? Porque, o sea,
Hoy nosotros entendemos, ¿no es cierto?, según lo que tenemos escrito, bueno, que Jesús fue anunciado, que nació de una virgen, que todo, sabemos toda la historia, ¿no es cierto? Pero antes, esas cosas entre los pueblos, ¿no se comentaba eso? ¿O cómo venía a ser ese sistema? Porque póngale hoy, ¿no es cierto? Póngale que sucede algo extra, uno va sabiendo de historia y fulano le cuenta y a mengano y esto, póngale que no tengamos internet, que no tengamos nada. Pero uno va a las historias, por ejemplo, de nuestros abuelos, de nuestras personas, de cosas, uno se va enterando de cosas y eso no se sabía antes. ¿Cómo queda eso? ¿O la gente era muy incrédula antes? Ay, querida Marisa, ¿En qué lío le metí? ¿en qué Pero lío vio me que de rato metiste? pienso, pero vi que de rato no pienso. Ay, 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 ay. Déjelo para otro día. Ese enredo, déjelo para otro día. Sí, podría explicarlo ahora, pero me parece que tal vez no lo haría de una manera correcta, ¿no? Así que, si me permitís, cuando lleguemos al tema de los evangelios, ya las historias en particular, ahí vamos a ver eso. ¿Por qué te digo que es un tanto confuso o dificultoso más bien explicarlo ahora en este momento de la clase? Porque primero tenemos que sentar algunas bases para poder llegar al entendimiento de que nos vamos a encontrar que en los relatos de los evangelios hay unas cosas que se cuentan de una manera y hay otras que se cuentan de otra, ¿no? Y entonces uno dice, un evangelio nos dice que cuando Jesús nace con todo. Mateo dice que el ángel se le presenta a María, tal, ¿cierto? Y que dice, bueno, María guardó todas estas cosas en su corazón. Eso nos dice Mateo. Entonces ahí nosotros dijimos, buenísimo, pues María ya sabía y José sabían que Jesús era el Emanuel, el ungido, el Mesías. O sea, ellos ya lo sabían. Pero cuando leemos el Evangelio de Lucas, en el relato de cuando Jesús sube al templo a los 12 años, ¿no? Y entonces se da toda esa discusión de que va y va, tal, y ¿por qué nos has hecho esto, hijo, no? Y el chico les responde, ¿no sabéis que en la casa de mi padre, en los negocios de mi padre me conviene estar? Y entonces dice el Evangelio que María se sorprendió con lo que había dicho. Dice, a ver, ¿por qué te sorprendiste, no? ¿Por qué te sorprendiste si vos ya sabías desde muchísimo antes que Jesús era el Hijo de Dios? Bueno, por eso digo que no es tan sencillo ahora explicarlo hasta que veamos los propósitos que tuvieron cada escritor, la teología que quiso elegir, la forma en que lo escribió para plasmar un mensaje. Pero para llegar a ese entendimiento, antes hay que subir uno que otro escalón. Por eso es una linda pregunta, Marisa, muy linda pregunta, ¿no? Pero si vos me permitís, cuando lleguemos ya a los evangelios como tal, vamos a tratar de dar una respuesta. No quiere decir que voy a dar una respuesta completa, pero al menos alguna idea tendremos, ¿ok? Sí, cómo no, pastor. Por favor, obvio. Voy a seguir con usted en clase, así. Bueno, gracias. Es que quería, digo, si yo te digo todo ahora, después abandonas mi clase. Entonces, no, yo necesito que vos estés conmigo. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien, hermanos? Y otra cosa que hoy me llamó la atención, que hoy aprendí, digamos, el tema de lo que es la buena noticia, ¿no? De que la gente antes tenía cualquier cosa buena, era una buena noticia. Póngale, me pasó algo bueno a mí, es como una buena noticia. Y nosotros los cristianos siempre entendimos la buena noticia del Evangelio, que es la buena noticia que es Jesús, ¿no? Claro. La verdad es que eso no lo sabía, ¿no? Para mí fue nuevo. Muy Algo bien. aprendí hoy, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Qué buenísimo. Ahora nosotros sabemos que no hay muchos Jesuses, diríamos, ¿no? Es un evangelio, es una buena noticia. Bueno, si no hay preguntas, vamos al receso, hermanos.
Vamos a tomar 5 minutitos de receso y volvemos a la clase.